Dice así la palabra del Señor. Instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Buen Dios y Padre nuestro, te doy gracias en esta tarde por la oportunidad, Señor, que nos da de compartir tu palabra para ser edificados en el conocimiento de ella. Yo te suplico que el poder de tu Espíritu se manifieste de manera especial en esta reunión. El interés y la intención, Señor, es edificar tu cuerpo. Es instruirlos, Señor, para ser mejores seguidores tuyos, mejores discípulos tuyos, mejores servidores tuyos. Así que, sencillamente, pongo a tu disposición mi boca. Sé tú, Señor, hablando, y sé tú, Señor, sembrando esta semilla en el corazón de mis amados hermanos. En tu nombre, Señor, oramos. Amén y amén. La jornada de oración comienza este día y termina el próximo sábado. Así es que en función de esta actividad, yo quiero compartirles a ustedes bajo el tema la oración como doctrina de nuestra iglesia. Porque la oración que nosotros compartimos está orientado como una función obligada para cada uno de nosotros. Y ustedes han podido notar que esta iglesia siempre tiene un tiempo dedicado a la oración. En el CCDL nosotros tenemos un día, el final de cada mes, una mañana desde las 6 a las 7:30, tiempo de oración. Tenemos al principio de año 21 días de oración. Tenemos al final del mes también la semana de oración. Pero alguien puede preguntarse, ¿por qué tanto orar? Cuando no conocemos nosotros el fondo de la importancia de la oración, podría ser que no nos agrade. Pero yo en esta tarde quiero que estudiemos la importancia de la oración como doctrina y que van a ver al final de esta enseñanza qué importante es. Así que vamos a ver bastante Biblia en esta noche. Es imposible exagerar la importancia de la oración en la vida del cristiano. ¿Y por qué digo que es imposible exagerar? Para aquellos que están en la carne, que las cosas del espíritu la ven bien astral, pero para el cristiano algunas veces se ve exagerado cuando nosotros vamos y oramos por alguien que tiene una enfermedad terminal y que está desahuciado por los médicos y que de repente va un hermano o un grupo de hermanos a orar para que el Señor restaure, para que el Señor restable, para que el Señor sane ese cuerpo. Los que no conocen el poder de Dios hasta se pueden burlar. Pero muchos de ustedes han participado individual o colectivamente buscando asistir a estas personas que necesitan de esa oración y se han levantado. Amén. Y cuando uno ve la Biblia, realmente es impresionante el poder de la oración. A mí siempre me ha impactado el milagro que hizo Jesús en la vida de su gran amigo Lázaro. 4 días de muerto, cuando a Jesús le avisaban que estaba enfermo y de muerte,
Él sabía que iba a morir. Y entonces dedicó un espacio de tiempo a seguir haciendo su ministerio. Y cuando llegó, especialmente Marta, lo recusó, lo señaló y le dijo que por qué no había llegado cuando se le llamó. ¿Y qué le dijo Jesús a Marta? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces ella le dijo, sí, pero cuando, en aquel día. No, le dijo, si hoy crees, tú lo verás. Entonces fueron a la tumba y que dijo Marta otra vez, no quiten la piedra porque tiene 4 días de muerto y ya hiede. Quiten la piedra, dijo el Señor. Y dijo el Señor, Lázaro, ven fuera. Si Él le dice, ven fuera, se levantan todos los muertos. Fue específico, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó después de 4 días de muerto. Y nosotros vemos una serie de milagros que hizo Jesús. Por ejemplo, cuando venía hacia la casa de Jairo, aquel sacerdote, llegó uno de sus sirvientes y le dijo, ya no moleste al maestro, tu hija ha muerto. Y el maestro le dijo, tu hija duerme. Y siguieron, cuando llegamos a la casa, ya la hija estaba muerta, y el Señor sacó a todos los incrédulos y solo se dejó a 2 de sus discípulos, al papá y a la mamá, que tenían fe, que tenían en su angustia la confianza de que Dios iba a hacer la obra. ¿Y qué ocurrió cuando Jesús oró por esta niña? Dijo, Talita Kumi, a ti te digo niña, levántate. Aquella niña resucitó. Y vemos nosotros una serie de acontecimientos realmente extraordinarios de lo que hizo Jesús en su ministerio sobre la tierra. Y esos mismos ministerios de la oración, ese mismo ministerio que Jesús hacía de sanar a los enfermos, de liberar a los poseídos del demonio, de predicar para que la gente se sanara y salvara. Ese mismo ministerio ha sido otorgado a la iglesia. Y Jesús lo dijo a sus discípulos, estas mismas cosas que yo hago, haréis, y aún mayores. La iglesia nuestra tiene que estar trabajando para que estos milagros se produzcan. Pero, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué la iglesia no está activando este poder? Usted tiene la respuesta. Nuestra iglesia debería de ir liberando a los cautivos, sanando a los enfermos. Pero para ello, y gloria a Dios por ese amén, 2 o 3, la iglesia está extremadamente frágil. La iglesia está débil. La iglesia está enferma. ¿Y saben por qué? Porque hemos descuidado lo más importante que es la oración. Y si a eso le agrego que no estamos haciendo el devocional cada día, ¿cómo sobrevivimos? Yo creo que somos muertos caminando, muertos en vida. Espiritualmente, de veras, huelemos a ciprés. Huelemos a ciprés. Queremos ser exitosos, pero no queremos adquirir compromiso con Dios. Queremos que Dios nos ayude, que nos bendiga, Mire, Dios por misericordia muchas veces mantiene su mano sobre sus hijos, sobre su pueblo, a pesar de. ¿Qué diferencia sería si todos nosotros dedicamos un tiempo sustancial a la vida de oración? La oración es la llave que abre las puertas de los recursos de Dios. ¿Cuántas bendiciones nosotros nos perdemos por no pedir? Si Dios quiere bendecirnos. Mire, qué lindo. Y yo sé, aquí todos los que son papás saben que no hay placer más grande que ayudar a su hijo. Dentro de sus limitaciones o excesos que tenga usted, quiere extender su mano a su hijo o a su hija. ¿No es cierto? Y muchas veces no le da porque no pide. Y a veces aún portándose mal, el padre está pendiente, que hay una rectificación de conducta, pero siempre quiere ayudarle. Entonces, lo que nosotros, para tocar el corazón de Dios, tenemos que tener una vida de oración. Recuerdo que la llave que abre las puertas
a los recursos de Dios es la oración. La oración es aquello que hace que opere Dios en nuestras almas. ¿De dónde viene el gozo? Es de Dios. Y qué lindo cuando nosotros recitamos y decimos que sin Dios es imposible vivir. Al menos lo decimos. Y en la angustia lo reconocemos. Sin Dios no podemos vivir. La oración suelta el poder del Espíritu Santo, el cual a su vez hace que la Biblia sea un fuego ardiente en nuestros huesos y hace que de la presencia de Cristo una realidad pulsante. La oración genera todos estos preciosos movimientos y cambios y bendiciones en nuestra vida. La oración no solo quita montañas, pero también fortalece en la resolución. ¿Cuáles son las montañas? Lo más probable es que en esta tarde tengamos diferentes montañas en nuestras vidas. ¿Su montaña qué puede ser? Su montaña puede ser el factor económico. El factor económico que genera tanta ansiedad, genera momentos de angustia, genera tensión y al final rompimiento de la sociedad, esa sociedad que Dios ha establecido entre hombre y mujer, esa sociedad que es el matrimonio. La parte económica, si no se sabe manejar, va a ocasionar problemas. Ahora, si hay crisis económica, pues venga al Señor. Dios quiere solventarte todos los problemas. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿De veras no hay nada imposible para Dios? Allá dice en Jeremías que para Él no hay nada imposible. Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es el que abre, pero también cierra puertas. Lo importante en esto es que nosotros revisemos cómo está nuestra vida espiritual. Y su vida espiritual se va a reflejar a través de su vida de oración. Si usted no quiere orar, pues su vida espiritual es un desastre. Perdóneme que le diga, pero si a usted no le gusta orar, es un fraude. Es un fraude en la iglesia. Y tiene el mote o el título de cristiano, pero no puede concebirse alguien que diga ser nacido de nuevo si no tiene esa vocación, no tiene ese deseo de buscar a Dios a través de la oración. La oración es más que un tiempo que dedicamos a Dios. La oración es fundamental, es necesaria. Es como un pez en el agua. Saque al pez del agua y muere. Lo mismo es la oración. La oración es lo que le fortalece, es lo que le da vida. Deje de orar y usted realmente va a morir. Por la oración nuestras cuitas o nuestras angustias, nuestras ansiedades son cargadas en el Señor y hallamos gracias para resistir los ataques de Satanás y del pecado. Dice, con tus aflicciones, con tus angustias, esas famosas cuitas, allá en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Pregunto, ¿cree usted en Dios? Amén. ¿Cree usted en Dios? Amén. Amén. Si cree en Dios, cree en su palabra. Amén. Jeremías 33:10 dice, clama a mí y yo te responderé. Si en esta tarde usted está con un problema, con una crisis de la naturaleza que sea, usted clame al Señor, pero con confianza. Y Dios le va a responder. Nosotros estamos orando pese a las condiciones de la nación, pese a la crisis que vivimos, a un estado de ansiedad, de angustia, la iglesia sigue orando, la iglesia sigue intercediendo, la iglesia sigue creyéndole a Dios que aquí va a haber un cambio y un cambio sustancial, y no porque nosotros lo digamos, sino porque la palabra lo dice, y ha habido ejemplos en la Biblia donde el Señor ha obrado tremendamente para los cambios
en esos lugares, en esas ciudades. Nosotros tenemos que tener fe, pero tenemos que desarrollar, tenemos que dedicar tiempo de oración para que este país cambie. No necesito preguntarle si usted ama este país, yo sé que lo ama. Yo amo este país. Y lo he comprobado porque cuando yo he estado más de 6 meses fuera del país, comienza una ansiedad, comienza una desesperación por las pupusas, comienza una desesperación por los frijoles, comienza una desesperación por los amigos, y aunque estaba con mi familia fuera del país, aún así yo extrañaba mi tierra. Y yo sé que ustedes aman este país, y la mejor forma de demostrarle el amor a esta nación es intercediendo para que Dios se manifieste, para que Dios obre, para que Dios tenga misericordia, y todo este estado desastroso de maldad, de muerte, de destrucción, de descalabro económico, Dios puede ayudarnos a cambiar. Si Dios es el dueño del oro y la plata, y en la misericordia de Dios vamos a acudir a Él para que Él obre y genere ese cambio tan necesario en nuestra ciudad y nuestro país. La oración, lo que suelta el poder de Dios, hace que Cristo sea en realidad una verdad en nuestra vida, cambia las situaciones y pone en movimiento la maquinaria de la vida cristiana. Entonces, el aprender cómo orar es de suma importancia. El gran valor e importancia de esta enseñanza, por consiguiente, es enseñar a todos los que la estudian la naturaleza de la oración, su propósito en la vida del cristiano y su enorme poder, junto con las instrucciones especiales de cómo orar efectivamente. La meta, pues, de esta reflexión es guiarles a una vida de oración más consistente y productiva, la cual a su vez le abrirá más fuentes de bendición espiritual. El Señor nos manda a orar. No es una disposición de los pastores de esta iglesia, ni los pastores de otras iglesias, el mandarlos a orar. Porque el Señor Jesús fue nuestro mejor modelo de oración. Pareciera ser, cuando nosotros leemos en los evangelios la actividad evangelística, la actividad de liberación, la actividad de sanar a los enfermos, pareciera ser que al Señor le encantaba estar con esa multitud, y no es así. Cuando usted lee detenidamente, sí hacía su trabajo, sí le gustaba a la gente, pero a él le encantaba más estar separados, porque se apartaba, se apartaba para estar en la presencia del Padre, porque él sabía la necesidad que tenía de depender del Padre, del poder del Espíritu Santo para ejercer ese precioso ministerio. Ahora, si Jesús oraba, si Jesús, que era el Hijo de Dios, si Jesús, que era Dios, necesitaba la oración, ¿cuánto más usted y yo? Y vea qué tristeza que muchas veces nosotros queremos resolver nuestros problemas en nuestra fuerza, en nuestras habilidades, en nuestro conocimiento. Y lo que ocurre cuando lo hacemos de esa manera es que de repente las cosas no salen bien. Y especialmente con los cristianos, porque Dios te tiene tomado de tu mano y Dios está esperando que cada uno de nosotros busque respuesta de Dios en cualquiera de nuestras situaciones críticas. He escuchado algunas veces que no oran al Señor porque Él está ocupado en cosas más grandes, más importantes. Mi problema es tan pequeño que creo que no vale la pena quitarle el tiempo. Quiero decirles que Dios está interesado en los más mínimos detalles de su vida, en los más mínimos detalles de su matrimonio, en los más mínimos detalles de su hogar, en los más mínimos detalles de su trabajo. Lo que está pasando es que nosotros no hemos desarrollado una verdadera intimidad, una amistad con Dios, aunque Él nos ha llamado a ser nuestro amigo.
Qué lindo cuando te dice el Señor, ya no te llamaré siervo, ya no te llamaré siervo, sino te llamaré mi amigo. Siervo en la obra es bien importante, pero ser amigo es más importante ante el Señor. Y el Señor lo dice porque el siervo no sabe lo que hace su amo, mas el amigo está enterado. Dios quiere que nosotros caminemos a la par de Él y Él quiere enterarnos de todo lo que está aconteciendo en torno de nuestras vidas, incluso los acontecimientos de una colonia, los acontecimientos de una ciudad, de un país. Dios puede manifestarlo. ¿Recuerdan ustedes el evento cuando Abraham tuvo una reunión con Dios? Dice que Dios llegó porque iba caminando y dijo Dios a los ángeles que iba con él: ¿haré algo sin comunicarle a mi siervo Abraham, a quien le he dado la promesa que sobre él reinarán muchas naciones? Y dijo, no. Entonces lo enteró de lo que iba a ocurrir en Sodoma y Gomorra, y le dijo que iba a ser destruida Sodoma y Gomorra. Y comenzó una preciosa intervención, una preciosa oración de Abraham. Y le dice, tú que eres Dios justo, ¿destruirías Sodoma y Gomorra si hubiesen 50 justos? Era una población grande, pero comenzó por una cantidad relativamente pequeña, 50. Y dijo Dios, no, por causa de esos 50 no voy a destruir la ciudad. Pero Abraham sabía que no habían 50. Y le dijo, ¿y si quitáramos 5 y quedan 45, tú la destruirías? No, por causa de esos 45 no la destruiré. Y sigue orando y sigue intercediendo. Y le dice, si fueran 30, si fueran 20, si fueran... Cuando digan 20, dice, no, por esos 20 no la destruiré. Ya Abraham casi estaba vencido, le dice, y si hubiesen 10, le dijo, por causa de los 10 no la destruiré. Y hasta allí llegó el Señor porque sabía que no había nadie, y ahí se separaron, y Dios se fue, y Abraham regresó a su tienda. Pero los únicos que se salvaron fue Lot, el sobrino de Abraham. Vean el poder de esa oración. Usted tiene que pelear en oración, tiene que batallar en oración. Yo quiero ver a Popa diferente. Yo quiero ver una Popa prosperada, una Popa grande, una Popa que realmente represente los intereses de toda una ciudad, donde nos sintamos orgullosos que hemos laborado, hemos trabajado por engrandecerla. Pero tenemos que interceder por esta ciudad. Tenemos que dedicar una vida de oración. Para los que somos adultos, los que tenemos hijos, los que tenemos nietos, definitivamente no debemos de cesar de orar. ¿Qué es lo que va a ocurrir en esta ciudad, así como va? En 5 años, no nos vayamos muy lejos, en 5 años. Si esto sigue así, ¿qué va a pasar en Apopa? ¿Qué va a pasar en 10 años? Yo creo que si tenemos una iglesia viva y activa, esto va a ser cambiado. Se nos manda a orar. La oración no es algo hacia lo cual el cristiano puede asumir una actitud de mala gana, de hacerlo o de no hacerlo, o cuando quiera. Esto es una orden, es un imperativo. ¿Qué está haciendo con su situación crítica laboral? ¿Qué está haciendo usted con su situación de salud? ¿Qué está haciendo usted con la situación que está aconteciendo en esta ciudad? ¿Cuánto tiempo está orando? Posiblemente aquí hay gente que ore 6 horas diarias. Es posible. Hay gente que dedica ese tiempo. Y no hay gente que no hace nada. Que va usted a pensar, ese porque no trabaja. No, porque la Biblia le dice, orad
¿Ah? Orad en todo tiempo. Orad en todo lugar. ¿Qué implica? Que usted puede salir de su trabajo y se conecta con el Señor y por favor no se desenchufle, ve en el carro y va oyendo alabanzas y va orando, va intercediendo, llega a su oficina, usted se encierra en su cuarto, en su oficina y dedica un tiempo, tal vez unos 10, 15 minutos a orar y todo lo que hace durante el día usted lo consagra para el Señor y las cosas le van a salir excelentemente bien. Y si hay algo que no salió como usted quería, Dios tiene un plan, tiene un propósito, tal vez hay una diferencia con el jefe y eso va a permitir tener tal vez una oportunidad de compartirle con él la palabra del Señor. A los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien porque Dios tiene un propósito en medio de ello. Óigame bien, siendo débiles en la carne, somos todos propensos a la negligencia. Por eso Dios, sabiendo lo necesario que es la oración para el cristiano, para que el cristiano crezca y se establezca, nos manda a orar. Mateo 26, 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto. ¿Y al final qué dice? ¿Cómo? ¿Verdad? Y esa es la respuesta que nosotros damos generalmente. Cuando hemos caído en la tentación, decimos, es que la carne es débil. ¿Pero por qué razón justificamos que la carne es débil? Porque hemos descuidado la primera parte de este versículo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero nosotros nos respaldamos en que caí porque la carne es débil. No descuide la oración. El Señor está a la puerta. En un abrir y cerrar de ojo el Señor va a venir. Ya los tiempos tan complicados, la profecía está cumplida, que lo único que falta es que venga el Señor. ¿Está usted listo? ¿Está usted preparado? Si no está preparado, este mensaje está destinado para eso, para que usted se prepare a través de una vida de reflexión, una vida de oración, para abrir nuestros brazos al Señor. Veamos algunas ilustraciones del Antiguo Testamento. Y dije que íbamos a ver varios versículos porque es importante que usted vea que la oración está desde el Génesis hasta el Apocalipsis y mostrando una tremenda importancia. La oración de los diferentes hombres de la Biblia impactan y son modelos para nosotros. Isaías 55:6 dice, Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Vemos también que el Señor le habló a Salomón en 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare. ¿Cómo sigue? Si mi pueblo se humillare y llorare y buscare mi rostro, entonces yo. Esa es una porción que incluso se ha tomado como un lema para buscar la paz y amar a las iglesias, para que se unan en esta campaña, en esta jornada, de luchar contra la violencia de este país. Y creo que es excelente que las iglesias hagan este papel. Veamos en 1 Samuel 12:23, que ya lo leímos, dice, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Y hay otras porciones también impactantes. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención Josué 10:12-13. Ahí dice que Josué
estaba en una batalla, estaba peleando contra 5 reinos y posiblemente estaba en un momento crítico, y él oró y le pidió a Dios que parara el sol y parara la luna, y se detuvo. ¿Y saben qué? Que esos acontecimientos que relata en la Biblia han sido comprobados a través de estudios de investigación de la NASA. O sea que este es uno de los milagros más tremendos, más impactantes dentro de la Biblia, y que nos queda a nosotros como una manifestación del poder de la oración, para que usted también recuerde si Dios a través de la oración de Josué paró el sol y la luna. ¿No cree que es bien importante que usted reconozca la necesidad de mantener una vida de oración para tener esa autoridad y ese poder sobre nuestras vidas y sobre aquellos que están en nuestro entorno, y para superar cualquier crisis que se nos presente? Necesitamos nosotros tener esa habilidad, ese poder y esa autoridad que nos otorga la oración. Estamos hablando aquí del Antiguo Testamento, y hay muchos eventos, muchos acontecimientos sobre la oración que se da en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ustedes ven a Nehemías cuando llega unos parientes al reino de Azusa y le comentan a él, porque él pregunta cómo está Jerusalén, y le dicen: Jerusalén está destruida, sus muros caídos, sus puertas quemadas a fuego. Y dice que Nehemías, cuando oyó esta información, se compungió, lloró, y no solo lloró, sino que ayunó y oró. Y en esa oración él pidió que le permitiera restaurar los muros de Jerusalén, restaurar las puertas de Jerusalén. Y en esa oración que él hace, Dios prepara los acontecimientos posteriores para que él fuera a hacer esta actividad. Y Nehemías comenzó a levantar el muro y tuvo una serie de problemas, y a través de la oración venció todas aquellas dificultades que sus adversarios le imponían para que él se retirara. Y ese muro lo levantó en tiempo récord, en 52 días. El poder de la oración. Veamos ahora ilustraciones en el Nuevo Testamento. Recuerde que estoy haciendo alusión a diferentes porciones bíblicas para que usted realmente considere que usted ha estado desperdiciando su valioso tiempo al no dedicar su vida a la oración, al no poner, y particularmente el hombre. El hombre tiene la urgente necesidad, el varón tiene la urgente necesidad de buscar a Dios en carácter permanente, porque Dios ha puesto al hombre como sacerdote del hogar. Dios ha puesto al hombre como responsable de ese grupo familiar. Y él tiene que ser el modelo, no es la esposa. Y perdóneme, pero hay veces en broma, pero apenas que las hermanitas las convocan a una reunión, les piden que sean 1000 y llegan 1600. A los varones les piden que vayamos a un congreso y nos ponen una meta de 500, llegamos 75. Y de esos 75, vea qué tristeza, que esos 75 llegan en la mañana, pero tipo 11, 12 de la mañana, ya no hay 75, hay 35. ¿Y dónde están los demás? Y nos damos cuenta dónde están cuando oímos ¡gol del Real Madrid! Qué pena que los varones preferimos el deporte, preferimos actividades que realmente, y está bien, diviértase, pero démosle prioridad a las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios están sobre todas las actividades de su vida. Ojalá cada varón, cada papá, podamos asumir ese papel. Esta ciudad necesita que los varones seamos sumamente responsables en nuestro compromiso de conducir correctamente a la familia. Ilustraciones del Nuevo Testamento. Primero, el Señor Jesús en Lucas 18:1 dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre
y no desmayar. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de la viuda necia? A eso se refiere el Señor. Aquella viuda fue insistente con aquel juez malvado e injusto, pero dice que por causa de su insistencia, aquel juez malo le dio espacio y le resolvió su necesidad. Y ahí dice el Señor la necesidad que tenemos nosotros de orar permanentemente. Es probable que usted esté adoleciendo de una enfermedad y necesita orar. Pues no se canse de orar, ni la familia se canse de interceder hasta que Dios responda. Seamos como esa viuda necia hasta que Dios extienda su mano y haga la obra y responda a su clamor. El apóstol Pablo, en 1 de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. ¿Y qué es orar sin cesar? Es no cesar de orar. Orar sin cesar es no cesar de orar. Y es lo que le decía, ok, usted se levanta y lo primero que hace, Dios quiere que así sea, usted abre sus ojitos, contempla una luz gratuita, que si el Señor nos pasara la factura como la de CAES y CEL, no le pagamos. Y sale todos los días, puntualmente. Qué lindo decirle, Señor, muchas gracias, estoy vivo. Y me levanto, o me arrodillo y después me levanto y veo a mi esposa, me levanto, veo a mis hijos, y ojalá esté por allí los nietos. Qué gozo verlos corriendo y sonriendo. ¿No le provoca a usted satisfacción, alegría? ¿No cree que ese motivo es suficiente para que usted dé gracias a Dios por ese precioso milagro de la vida? Yo creo que con estos últimos acontecimientos, terremotos, huracanes, guerras, y nosotros estamos muy bien. Y esto es motivo de darle gracias a Dios, pero también cuando nosotros estamos bien, interceder por aquellos que están sufriendo. La oración es para eso también, interceder por los que sufren. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Y el apóstol Santiago 4:2, dice, pero no tenéis, lo deseáis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, y si pedís, pedís mal. Algunas veces cuando queremos, como no oramos y nos arrodillamos allá a los 30 días o más, como no estamos acostumbrados a orar, pedimos y pedimos y pedimos mal. Algunos que aparecen solo en Semana Santa en la iglesia, otros aparecen en Navidad, aparecen cuando hay casamiento, cuando hay cumpleaños, pero profesan ser cristianos. Yo creo que el cristiano tiene que tener esa sed permanente de buscar, de alabar y glorificar al Señor. El pecado de no orar. El pecado de no orar. Ya que la oración es asunto que se puede ignorar, ya que la oración no es asunto que se pueda ignorar, ni que debe ser tratada con indiferencia por el cristiano, y ya que se nos manda a orar fervientemente y sin cesar, es pues pecado. Es pecado no orar, porque orar es un mandato, y no orar es desobediencia, y desobediencia es pecado. No orar es pecado de desobediencia. El cristiano que no ora es cristiano desobediente que ignora el mandamiento del Señor y roba a su alma el alimento espiritual esencial. El primer afectado soy yo. Pero como usted es papá y usted es mamá, usted está afectando
a sus seres amados. El no orar afecta a su vida. Esa desobediencia va a traer consecuencias. Así es que tratemos de corregir ese pecado. No orar es pecado directamente contra Dios. Recuerdo 1 Samuel 12:13 que dice que deje yo de orar, de interceder por el pueblo. Él habla de no pecar por la intercesión de Israel. De igual manera nosotros si no oramos, si no intercedemos por este pueblo permanentemente, estamos pecando. Porque Dios nos ha mandado a que nosotros oremos e intercedamos. Entonces estamos confrontando a Dios. Es pecado también contra la iglesia. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. También es pecado contra los otros seres humanos. 1 Timoteo 2:1. Exhorto que ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Quién puede medir, por ejemplo, las bendiciones de Dios sobre su país por causa de la vasta cantidad de oraciones que suben diariamente al trono de la gracia de los labios de los santos a favor de la nación y de sus dirigentes? Que Dios nos ayude a orar cotidianamente por los que tienen autoridad. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Nínive? ¿A quién mandó el Señor a predicarle a Nínive? Jonás. ¿Y qué pasó con Jonás? No quería ir. Pero con todas las pruebas que ustedes pueden en esa historia, logró llegar a Nínive. Y cuando predicó en Nínive, ¿cuál fue la receptividad de la población? La advertencia, el mensaje fue captado. E inmediatamente hasta el rey, dice, ordenó que los animales, no solo la gente, sino también los animales, ayunaran. ¿Y qué ocurrió? El Señor detuvo el juicio que venía sobre ellos. El pecado contra otros seres humanos, también el pecado contra uno mismo. Santiago 4:2. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Necesitamos nosotros tener esa intimidad con Dios. Cuando hablamos de amistad, qué bonito cuando usted tiene un amigo y dedica un tiempo para compartir usted sus proyectos, para compartir usted sus necesidades. Y cuando aquella persona le presta atención, y algunas veces no solo le presta atención, sino que le da un consejo para tomar mejores decisiones, mejores medidas. Nosotros también necesitamos desarrollar profundamente esa amistad con Dios y contarle nuestros proyectos, nuestros planes, para que Dios nos aconseje y podamos ser exitosos en nuestro quehacer. Es pecado de incredulidad. Si usted no ora es porque realmente no cree en Dios, y aunque esté en la iglesia. Y la incredulidad es realmente pecado. Cuando nosotros nos habituamos y desarrollamos la disciplina de la oración, buscamos permanentemente y hasta aquellos detalles pequeños. Cuando usted está hablando con un amigo, o la amiga y amigo, ¿qué es lo que se comentan? Y hay consejos. Ahí hay alegría. Y termina la reunión y se programan para más tarde o se programan para mañana. ¿Por qué? Porque sienten ese placer, ese gozo, esa satisfacción de estar juntos oyendo y aplicando los conocimientos y la experiencia. Aquí Dios quiere ayudarnos en nuestras necesidades. Para ir terminando, veamos rápidamente
la naturaleza de la oración. La oración es la corriente de comunicación audible o inaudible entre el creyente y Dios. Repito, la oración es la corriente de comunicación audible o inaudible entre el creyente y Dios. En Alaska, en una reunión que tuvimos, un joven, para jóvenes, hizo una pregunta muy interesante y dijo, ¿hay alguien que pueda comentar o pueda argumentar respecto a aquellas personas que han viajado, que han muerto y han viajado al cielo y han regresado? Nadie contestó, pero quizás por los términos en que hizo la pregunta, porque al final dijo, estos son charlatanes. La verdad sabe que el Dios nuestro es un Dios vivo. Y esta experiencia podemos tenerla. Y la Biblia nos respalda. El caso de el apóstol Juan. El apóstol Juan estuvo en el tercer cielo. Y allí muchos de los datos que tenemos, que recogió del Apocalipsis, fueron obtenidos de esa experiencia. El apóstol Pablo también dice que él también fue traspuesto al tercer cielo. Ahora, el oír la voz de Dios, ¿podemos nosotros oír la voz de Dios? ¿Por qué no la oímos? Aquí todos deberíamos oír la voz de Dios. ¿Sabe por qué no la oímos? Porque la contaminación del ruido, del bullicio y el correr diario no nos permite. Y también porque necesitamos tener esa relación cercana con el Señor. Qué lindo que usted oiga la voz de Dios. Dios te escucha a ti. Él tiene atento su oído. Está su ojo puesto sobre nosotros. Ahora, ¿estamos nosotros con nuestro oído atento a oír la voz de Dios? Allá en 2 Crónicas 7:14, si oraren y buscaren mi rostro, ¿estamos nosotros buscando el rostro? No confundamos orar con buscar el rostro del Señor. Buscar el rostro del Señor es algo más superlativo que orar, porque orar es el primer paso para buscar el rostro del Señor. Pero buscar el rostro del Señor se requiere una profunda convicción, una entrega y una salud también espiritual. Y nosotros quisiéramos como congregación, nosotros quisiéramos como iglesia, que todos nosotros podamos contemplar la gloria de Dios y podamos ver el rostro de Dios a través de nuestra frecuente actitud de oración. Yo quiero agradecer a Dios en esta noche la oportunidad que me han dado compartir. Yo tenía en mi corazón el deseo de hablar sobre, me falta mucho, pero yo sé que lo que he compartido les ha demostrado que la oración es más que importante para su vida. Y que descuidar la oración es el mayor desastre que usted está pasando. Y que este es el momento para que usted le diga a Dios, perdóname, Señor, yo quiero que a través del poder de tu Espíritu Santo yo pueda desarrollar esa vocación, esa actitud y ese espíritu de oración. Estoy consciente de que si yo no oro, me estoy separando de ti, y separado de ti nada soy. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor por nuestras vidas. Y me gustaría que esta noche usted, ahí solo con Dios, haga un compromiso. Dios es un Dios de pacto. Varones, hagan un pacto con el Señor de buscarle a través de la oración en carácter permanente, reconociendo ante Dios que usted ha pecado,
que usted ha desobedecido al no orar, que usted ha tenido una vida timorata, una vida mediocre por la falta de oración, pero que usted quiere modificar. Usted quiere modificar esos pasos y quiere adquirir un compromiso profundo con Él. Buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta noche. Realmente tú eres bueno y tu misericordia, Señor, es para siempre. Perdónanos porque tú nos has mandado a orar. Y muchos, Señor, de nosotros aún se nos olvida agradecerte cuando tomamos los alimentos. Nos vamos, Señor, a la cama como animalitos, inconscientes, desagradecidos por tus bondades en la persona, en su grupo familiar, en su trabajo. Tú eres bueno porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. Sabemos, Señor, que a través de la palabra podemos comprobar la importancia de la oración. En esos relatos del Antiguo Testamento, con todos esos detalles, Señor, que alimentan nuestra fe, que nos animan, Señor, a orar. De igual manera, esos acontecimientos, Señor, en el Nuevo Testamento, donde tú, mi Señor, fuiste el mejor modelo para tener una vida de entrega a la oración. Y tú respaldas, Señor, este consejo de esta noche, cuando tú, Señor, te moviste en oración, aún en aquel momento tan difícil, cuando ibas a ser crucificado. Tú, Señor, te apartaste en aquel monte para buscar tu rostro y pedir, Señor, fortaleza para que ese trago amargo pasara. E invitaste, Señor, a tus discípulos, pero ellos, Señor, no pudieron respaldar y apoyar. Y tú, Señor, regresaste después de una hora y le preguntaste a Pedro: ¿no habéis podido velar ni una hora? Y no lo hicieron, Señor, porque no tenían el hábito de la oración y porque tú, Señor, estabas con ellos. Pero cuando tú, Señor, fuiste crucificado y los apóstoles y esos discípulos quedaron solos, tuvieron que desarrollar una vida de oración porque era necesario depender de ellos. El éxito, Señor, de la iglesia primitiva fue, Señor, que ellos corrieron de rodillas, ellos caminaron de rodillas y ellos lucharon, Señor, al recibir ese poder de lo alto, porque tú les dijiste y tú les mandaste que no se movieran de Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre que tú les habías hablado. Y esa promesa, Señor, la recibieron en el día del Pentecostés, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que llenes la vida de mis hermanos, Señor, que toques la vida de mis hermanos, que los bautiza con ese poder de lo alto, para que nos lleve, Señor, de victoria en victoria. Gracias, Señor, por esta preciosa tarde. El tiempo se nos acorta, pero yo te pido, Señor, que ayudes a mis hermanos a desarrollar, Cristo bendito, la disciplina de la oración y la lectura de la palabra. Ahora, al retirarnos de este lugar, te suplico que nos lleves con bien. Guarda, Señor, nuestro caminar. Que tus ángeles, Señor, nos guíen. Haznos invisibles, Señor, ante el enemigo. Pon gracia en la vida de cada uno de nosotros, Señor, contra nuestros adversarios. En tu nombre oramos. Amén.